¿Hay demasiada tontería cuántica en el mercadillo espiritual? Sinceramente, no me sabe mal si con el título de este artículo he herido sensibilidades, pues ya es hora de ser más rigurosos. El tema es que se mezcla física cuántica con espiritualidad muy a la ligera, y hay mucha gente que se mete en esas creencias sin siquiera saber un mínimo de física, y mucho menos cuántica. Si quieres saber por qué la ecuación de onda de Schrödinger se colapsa cuando un fotón colisiona con un neutrón, deberé desarrollar mi capacidad cognitiva al menos hasta el nivel interparadigmático, y luego deberé de estudiar matemáticas y física cuántica en la universidad al menos durante 5 años. Entonces, repito, ¿no te parece que hay demasiada tontería cuántica en el mercadillo espiritual? Wilber, en su libro Cuestiones cuánticas, nos sorprende con una serie de ideas y afirmaciones a contracorriente de lo que comúnmente se piensa en círculos espirituales. Por ejemplo, el que exista una convergencia entre la mecánica cuántica y el misticismo oriental, idea que en su momento lanzó Fritjof Capra con su influyente libro El Tao de la Física. La física actual de partículas implica un conocimiento posiblemente cambiante, en el que no conocemos de manera directa la realidad, sino que la representamos a través de sombras de la verdadera realidad, en este caso, modelos matemáticos. Se puede decir que todo conocimiento científico implica una representación mental de la realidad. En cambio, la experiencia mística de Samadhi o Satori misma nos permite la vivencia directa de la realidad. Sería un error el querer amarrarnos a la representación mental o paradigma científico de la realidad o a una parte de la misma, que existe en un momento histórico dado, pues esta visión cambia continuamente. En cambio, la experiencia directa de la realidad es, aunque nos cueste encontrar un lenguaje apropiado para referirnos a ella y después surja el problema de interpretarla desde nuestro bagaje cultural o sistema de valores. La realidad es representada como una serie de esferas interpenetradas, en las cuales el siguiente nivel trasciende e incluye al anterior. Los niveles son los siguientes. La realidad material, campo de estudio de la física, se ve interpenetrada por los seres orgánicos, quienes también tienen una realidad material, pero que además están vivos. Es decir, la vida influye, pero va más allá de lo material. El siguiente campo es el de la mente, la conciencia que trasciende, pero incluye a los organismos biológicos simples. Más allá está el alma inmortal, y finalmente, el espíritu, el cual para Wilber es tanto inmanente como trascendente. Entonces empecemos a clarificar que la física cuántica trata de una parcela pequeña del todo, es decir, trata del nivel más bajo de la materia objetiva, trata de lo más diminuto de lo material. Incluso el mismo Werner Heisenberg, uno de los padres de la cuántica, consideraba que la religión abarca una serie de temas válidos que la ciencia y sus métodos no pueden abarcar. Así que, según Ken Wilber, al vacío cuántico, descubierto por la física cuántica, no se le puede asignar una categoría espiritual. Ese vacío cuántico posee una onda de potencial inmensa que eventúa partículas como los quarks, electrones, protones, etc. El potencial del vacío cuántico, en el espectro de las energías sutiles explicado por Wilber, sería la energía etérica astral, prana, que da lugar a la materia. O sea, el nexo entre la energía y la materia, que se puede expresar así: cuando la función de onda de Schrödinger colapsa, el prana da lugar a la materia. Pretender que creamos la realidad con nuestra mente, como dicen los que confunden el vacío cuántico con el espíritu creador, es completamente falaz, pues no hay ninguna escuela de física que considere que el ser humano pueda colapsar la ecuación de la onda de Schrödinger en el 100% de los átomos de un objeto para poder materializarlo. Examinemos la frase típica cuántico-espiritual de que el observador modifica el comportamiento de las partículas. Esa frase muestra, precisamente, el reduccionismo de las bases de la física cuántica, que ha dado pie al rollismo New Age. La cuestión es que, una partícula elemental puede cambiar su carga de negativa a positiva, o incluso simultanear las dos, y es un fenómeno al que aún no se ha dado respuesta definitiva. Una de las posibilidades es que la presencia del observador alterase el comportamiento de las partículas. Pero es que el observador también altera el comportamiento de un grupo de gente, como por ejemplo un antropólogo haciendo un trabajo de campo, que su mera presencia ya introduce una novedad en el grupo. Luego está, para intentar explicarlo, el experimento del gato en la caja de Schrödinger, que el gato puede estar muerto o vivo a la vez mientras el espectador no abre la caja. Pero esto habla de la mera probabilidad, y es un experimento imaginario para explicar esta paradoja. Un acólito del libro El secreto o del documental ¿Y tú qué sabes? Te diría que concentrándose conseguirá que el gato esté vivo o muerto por el poder de su mente. Esta imagen explica a la perfección lo que he tratado de hablar con decenas de personas. Están muy de moda la terapia cuántica, la sanación cuántica y la medicina cuántica,
y leyes mágicas que te darán dinero porque la física cuántica lo demuestra. Pero en realidad, todo ese marketing cuántico espiritual está basado en una mala interpretación de lo que es en realidad la física cuántica. Por entrar en un par de detalles, no, el observador no crea la realidad con solo desearlo, o pensar en positivo, etc. Es cierto que cuando se hacen estudios, hay esta reacción misteriosa de una partícula, pero no significa que tú, como observador, decides dónde va la partícula. Tampoco es verdad que la esencia de los átomos es de la misma naturaleza que la de la mente o res cogitans. Es una teoría interesante, pero no tiene evidencia alguna. Wilber introduce los 4 cuadrantes o las 4 esquinas del cosmos, basándose en 2 premisas. La primera es que podemos verlo todo como interioridad y como exterioridad, pues cada cosa, evento o persona tiene un aspecto exterior y otro interior. La segunda premisa es que a cada cosa, evento o persona podemos verla de forma individual o en colectividad. Si combinamos estas facetas obtendremos las 4 esquinas del cosmos o los 4 cuadrantes de Wilber. La física cuántica trata del nivel más básico, inferior o fundamental, del cuadrante superior derecho. Tampoco es cierto que, a pesar de que todo esté hecho de átomos, el universo reaccionará a tus deseos particulares. Nada podría ser más egocéntrico y narcisista. Esas películas tipo El Secreto o ¿Y tú, qué sabes? Son un cáncer intelectual. Son medias verdades, para vender falsas ideas, esperanzas y productos. No te dejes engañar. La física cuántica es hermosa, maravillosa, misteriosa, pero no tiene nada que ver con las fantasías espirituales que muchos están vendiendo. Aquí les dejo un enlace de lo que sí trata de verdad la física cuántica, el país.com weblink. Y por otra parte, he aquí un divertido video, donde Julia Sweeney y analiza Deepak Chopra y sus teorías cuánticas. Intenten no reírse mucho feliz. No es la mente del experimentador o su conciencia la que influye sobre el resultado, sino los experimentos que realiza. Es decir, las partículas/ondas subatómicas están ahí en un estado indeterminado, y para detectarlas se realizan un experimento que las modifica para poder detectarlas. Solo en ese sentido el experimentador con su experimento influye en los resultados. Vamos, que como nos dice la teoría integral de Ken Wilber, la realidad es una co-creación del sujeto que interpreta la realidad. Toda verdad de cómo es la realidad no es simplemente dada, sino que es co-construida entre el sujeto que interpreta y lo que está siendo interpretado. La construcción social de la realidad no significa que no hay verdad real, sino que significa que la naturaleza y contextos del conocedor son una parte intrínseca del proceso de conocer, y más importante aún, nos habría un genuino mundo complejo, en que cada diferente nivel genealógico del desarrollo co-construye un mundo diferente. Aunque eso no significa que las verdades son construidas por el sujeto y cada cual tiene su verdad y ninguna es más importante que la otra, eso es falso, pues hay comprensiones de la realidad más erróneas. ¿Qué es un judío para un nazi? Y otras más acertadas. ¿Quién sabe más de física cuántica, un profesor de física o un pescador de gambas? Somos libres de opinar sobre cualquier tema, aunque hay verdades más amplias y profundas que otras. Y no me sirve mucho lo que dice un experto en historia medieval si quiero saber más sobre física cuántica, pues debería escuchar a un licenciado o doctorado en ciencias físicas. Además, ese campo, el de la física cuántica, es relativamente nuevo, rompedor con la física macro, hasta que se descubra cómo se integran. Y si queremos relacionar la espiritualidad genuina y la física cuántica, hace falta una mirada integral y profunda de ambas especialidades, pues no basta ser un novel en cuántica aficionado a la espiritualidad. Es necesario que las personas que abordan este tema conozcan bien los diferentes géneros de energías sutiles que mueve la conciencia humana. Aquí les dejo una síntesis muy breve del espectro de las energías sutiles. 1. La familia energía gruesa contiene el género gravitatorio electromagnético, nuclear fuerte y nuclear débil. A. El género electromagnético contiene las especies 1. Los rayos cósmicos. 2. Los rayos gamma. 3. Los rayos X. 4. La luz visible. 5. La luz infrarroja. 6. Las microondas, etc. B. El género nuclear fuerte contiene las especies, energía de 1. Los bariones. 2. Los hadrones. 3. Los mesones, etc. C. Ed. Igualmente para cualquier posible especie en el género gravitatorio y en el género nuclear débil. 2. La familia energía sutil contiene el género etérico, Li, campo biológico 1, astral, L2. Campo biológico 2, psíquico L, T1, y psíquico 2, T2.
A. El género etérico, LL o campo biológico 1, contiene las especies. Energía, 1, viral. 2, procariota. 3, neuronal. 4, redes neuronales, etc. B. El género astral, L2 o campo biológico 2, contiene las especies. Energía de 1, el tronco cerebral reptilano. 2, el sistema límbico, etc. C. El género psíquico 1, o TL, contiene las especies. Energía del nivel de conciencia, 1, rojo. 2, ámbar. 3, naranja. 4, verde, etc. T. El género psíquico 2, o T2, contiene las especies. Energía del nivel de conciencia, 1, esmeralda. 2, turquesa. 3, añil, etc. 3. La familia de energía causal contiene el género campo C, etc. A. El género campo C contiene las especies Nirvikalpa, Jnana, etc. Permíteme aclarar que todos estos niveles son una cuestión de convención y semántica, incluso el número de niveles que podemos postular razonablemente. Esta taxonomía es simplemente una serie de sugerencias acerca de lo que creo que es el requisito mínimo para sacar adelante una teoría integral, y no dejarnos ningún elemento fundamental. Y si entiendes que existe un espectro de las energías sutiles, estarás en condiciones de entender por qué Wilber dice esto. Ese vacío cuántico posee una onda de potencial inmensa que eventúa partículas como los quarks, electrones, protones, etc. El potencial del vacío cuántico es la energía etérica astral, prana, que da lugar a la materia. Los organismos vivos serían holones donde la conciencia alcanza ese nivel, irritabilidad celular. En los holones atómicos y subatómicos la conciencia todavía no habría alcanzado ese nivel, ni permitiría su emergencia de forma organizada como en los organismos vivos. En el descenso, vamos del prana a la materia, y en el ascenso, de la materia a la vida. Las partículas subatómicas de los átomos de hierro, por ejemplo los de una ferola, serían la condensación del nivel pránico, que sería la condensación de niveles más sutiles, que serían la condensación del vacío causal. Por cierto, a todas esas energías sutiles, por sorpresa de muchos, Wilber las sitúa en los cuadrantes de la derecha, exterioridades. No son interioridades, no se encuentran en los cuadrantes de la izquierda. La física cuántica se encarga de las energías sutiles del tramo inferior del espectro. La conciencia más elevada está al otro extremo, en los niveles superiores. Y además, la conciencia más elevada de los niveles transpersonales se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, y las partículas y energías cuánticas se encuentran en el cuadrante superior derecho. Por eso suelen ser tan desafortunadas las conclusiones de la mala combinación de cháchara cuántica y pseudoespiritualidad, porque elevan lo cuántico al nivel espiritual, falacia pre/trans, y sitúan las energías cuánticas en las interioridades, y resulta que son exterioridades. Dicho eso, está claro que toda exterioridad individual, cuadrante superior derecho, aunque sea sutil, tiene sus correlatos en los otros tres cuadrantes. Una persona con cognición muy elevada y espiritualizada, por ejemplo en el nivel violeta de la metamente y en estado sutil, todo ello en cuadrante superior izquierdo, tiene su correlato en energías sutiles y cuerpo sutil, cuadrante superior derecho. Luego, para la manifestación una conciencia cada vez más elevada, físicamente se requiere de un cuerpo físico más complejo. Y el cuerpo humano, con su cerebro, sistema endocrino, etc., está capacitado para esa manifestación de conciencia transpersonal, al menos potencialmente, pues tales capacidades pueden quedarse sin activar o sin acceder a ellas. A continuación, examinemos la siguiente frase típica de los gurús cuánticos espirituales: tus pensamientos se proyectan en el campo cuántico y dan lugar a tu realidad, no se rían, por favor. Esta frase muestra claramente cómo el gran, y a la vez sencillo, descubrimiento de Wilber, los cuatro cuadrantes, nos ayudan a no mezclar exterioridades con interioridades, pues nos ayuda a detectar una secuencia falsa. Está claro que tener una mente lúcida nos puede llevar a ser personas muy creativas, es decir, a ser altamente creadores, creativos, y por otra parte, que hay algunas enfermedades psicosomáticas, etc., mas no es por la influencia mental sobre las partículas subatómicas. La frase que he expuesto demuestra claramente la confusión de perspectiva, es decir, confusión de interioridad por exterioridad, y por tanto anuncia una secuencia generadora falsa. Esa frasecita muestra el problema de mezclar holones de distinto cuadrante. Está claro que hay una conexión entre los cuatro cuadrantes, aunque no se deben de mezclar, pues el resultado es nefasto.
Una cosa es decir que el ego mueve todo el universo a su antojo con sus esperanzas y temores, y otra decir que ahí donde ponemos nuestra atención ponemos nuestra energía y eso moviliza energías sutiles, lo cual es verdad. Todos los cuadrantes influyen sobre todos, porque son cuatro perspectivas distintas de lo mismo. Donde está tu atención, ahí tiende a ir la energía sutil. Y la energía sutil de nuestro cuerpo biológico, tiene muchos niveles, que van del pránico, al vital o etérico, etc., hasta el causal. Cuando algunos maestros espirituales hablan de dirigir la energía en el cuerpo humano, lo hacen a través de la atención a las sensaciones, incluso las sensaciones más sutiles, del cuerpo, y además hablamos de los niveles bajos del espectro de esa energía sutil, el nivel pránico, que por causación descendente sería dirigida desde la energía mental de la atención plena, niveles elevados, a distintas partes del cuerpo, invitando a la soltura de toda posible sensación más densa, accediendo a sensaciones de cada vez menos obvias, que requieren de mayor silencio de sensaciones y atención focalizada para ser sentidas. Las energías sutiles se sienten por refinación o sutilización de la sensibilidad. Puedes empezar sintiendo lo más obvio y fácil de sentir, tal vez sensaciones de frío o calor, sensaciones en músculos, articulaciones, órganos corporales, tal vez cosquilleo en alguna parte de tu cuerpo, ligeros dolores o molestias, sensaciones más agradables o placenteras, etc. Vas soltando tensiones por soltar libre y relajada tu respiración, y vas sintiendo sensaciones más sutiles que antes permanecían ocultadas por el ruido sensorial de sensaciones más densas, fuertes, evidentes. Y por la creciente suavización nos vamos adentrando a sentir sensaciones de cada vez más sutiles. Y esa sutilización no tiene límite. De cada vez vas soltando más y más las sensaciones más evidentes, y haciéndote consciente de sensaciones más sutiles. Se necesita ir silenciando las sensaciones más fuertes u ordinarias. Llega un punto en que llega a ser tan sutil lo que se siente que Wilber lo llama causal, energía causal, sensaciones o sentir el cuerpo causal en el cuadrante superior derecho, con su correlato en el cuadrante superior izquierdo de conciencia causal o muy sutil.